Muy bien, pues vamos a ver ahora el tema de ley de Ohm. Y bueno, antes de este tema hemos hablado tal vez un poco de manera extensa, aunque no hemos mencionado todos los detalles, de conceptos como diferencia de potencial, luego fuente de fuerza electromotriz o cotidianamente llamada fuente de voltaje, eh, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Pues bien, esta ley engloba todos esos conceptos que hemos visto previamente y básicamente nos explica de qué depende la magnitud de la corriente eléctrica, por ejemplo, en un circuito eléctrico, pero bueno, en términos generales, de qué depende la corriente eléctrica. Algo que ya habíamos mencionado una introducción o un anticipo de la ley de Ohm cuando estábamos hablando del concepto de resistencia eléctrica. Y habíamos dicho que, por ejemplo, si hacemos un circuito eléctrico eh, muy semejante, pero con diferentes fuentes de voltaje o fuentes de fuerza electromotriz, es decir, conectamos el mismo foco en un caso a una pila, a una pila, en otro caso a dos pilas y en otro caso a tres pilas en serie. Y como ya hemos visto también en el tema de fuente de fuerza electromotriz, cuando se conectan en serie dos pilas, pues entonces el voltaje, digamos, se duplica, y cuando se conectan tres pilas en serie, entonces el voltaje se triplica. Entonces, si una pila tiene un voltaje de 1.5, dos pilas conectadas en serie tendrían un voltaje del doble, es decir, 3 volts. Tres pilas en serie tendrían el triple de voltaje o de diferencia de potencial, 4.5 volts, ¿verdad? Bueno, pues esa propiedad, la diferencia de potencial, que tiene diferente magnitud en cada caso, es lo que va a producir la corriente eléctrica. Sin este factor, nos olvidamos de corriente eléctrica, independientemente de todas las demás propiedades, que básicamente vamos a hablar de otra más, que es la resistencia eléctrica. No importa la resistencia, si no hay fuente de voltaje, no hay corriente. Igual que en otros conceptos, y así empezamos a decirlo ya hace algunas clases. En la física se necesitan diferencias de un tipo de magnitudes para producir algún tipo de flujo. Esto es muy abstracto, ¿verdad? Por ejemplo, una diferencia de temperaturas produce calor. Si no hay diferencia de temperaturas, si las temperaturas son iguales, no hay calor. Una diferencia de presiones produce un gasto en el tema de hidrodinámica. Sin diferencia de presiones, no hay gasto. En este caso, sin diferencia de potencial, entonces no hay corriente, ¿verdad? Por otro lado, también ya habíamos dicho que experimentalmente podríamos comprobar que siempre y cuando el circuito sea semejante, en este caso, básicamente lo que lo va a determinar es el tipo de foquito que estamos utilizando. Si usamos el mismo foco en todos los circuitos, cuando la diferencia de voltaje se duplica, entonces se podría comprobar, se podría medir que la corriente eléctrica sería del doble, ¿sí? Yo aquí podría comprobar que aquí cuando el voltaje es el doble, entonces la corriente eléctrica sería el doble que en el primer caso, ¿verdad? Que la corriente uno. En el último caso, si la corriente se triplica, ¿verdad? Perdón, si el voltaje se triplica, entonces la corriente eléctrica se triplica. Entonces tendríamos aquí el triple de corriente, la primera corriente, ¿verdad? La corriente original. Y también, como había mencionado cuando estábamos hablando del tema de corriente, esto se manifestaría, o sea, se haría evidente por la intensidad con la que brillaría el foco. ¿Sí? La diferencia de corrientes va a influir con qué intensidad brilla el foco. Entre mayor sea la corriente, su brillo será más intenso, ¿verdad? Entonces eso traté de ilustrarlo variando el color. Bueno, entonces ya de aquí, esto es una parte de la ley de Ohm, ya de aquí podemos concluir o podemos establecer que la corriente eléctrica es directamente proporcional al, a la diferencia de potencial o a la magnitud de la fuente de fuerza electromotriz, ¿verdad? Entonces ya es directamente, podemos decir en términos sencillos, es directamente proporcional al voltaje, ¿verdad? Pero también habíamos hablado del concepto de resistencia eléctrica, y es una oposición que presenta un conductor al paso de electrones, y esta propiedad le impone, por decir por decirlo de alguna manera, le impone un límite a la corriente eléctrica.
¿sí? También esa combinación entre la diferencia de potencial y la resistencia es lo que a fin de cuentas van a definir la corriente eléctrica. En este caso, bueno, podríamos mencionar también que por un lado el conductor, pensamos que esta línea naranja representa un alambre de cobre, ese es nuestro conductor, tiene cierta resistencia eléctrica, pero para los tres ejemplos la resistencia eléctrica de ese conductor sería muy baja, podríamos despreciarla. Básicamente lo que va a imponer la corriente es el foco en sí. También cada dispositivo tiene un cierto valor de resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, la resistencia que tiene el foco es lo que va a determinar la corriente eléctrica. Sin embargo, aquí estamos utilizando al mismo foco. Entonces, bueno, ¿cómo influye el valor de la resistencia eléctrica en la corriente? Ya hemos dicho que la resistencia es una oposición al flujo de electrones. Entonces, como que prácticamente es de sentido común que entre mayor sea la resistencia eléctrica, es menor la corriente, ¿sí? Entre mayor resistencia, menor corriente. Bueno, pero esto es muy abierto, de aquí podrían haber diferentes tipos de relaciones, pero ¿cuál será la relación entre la corriente y la resistencia eléctrica? Pues la más sencilla, ¿verdad? Simple y sencillamente son inversamente proporcionales ambas propiedades. Eso se podría demostrar y así se hizo. Experimentalmente, ¿verdad? Se comprobó esa relación. Un experimento relativamente sencillo para comprobar este tipo de relación consistiría en conectar a tres fuentes de voltaje, tres pilas idénticas, tres dispositivos o tres focos con diferente resistencia eléctrica, ¿sí? Tres focos diferentes, algo así. ¿Sí? Entonces, aquí consideremos que el primer foco tiene una resistencia menor, el segundo foco tiene una resistencia intermedia y el tercer foco tiene una resistencia mayor. Bueno, pues aunque los tres focos están conectados a la misma fuente de voltaje, eh, la corriente que circularía en cada uno de los casos sería diferente. Esa resistencia va a influir, ¿verdad? Adicionalmente, consideremos que la resistencia 1 casualmente es igual a la mitad de la resistencia 2 y la resistencia 3 es el doble de la resistencia 2, es decir, estamos tomando la resistencia 2 como el parámetro, ¿no? Entonces, ¿qué relación habría entre las corrientes? Pues se podría medir con un dispositivo la corriente en cada caso, ¿sí? Hay dispositivos para medir la corriente. Estos reciben el nombre de amperímetros. Entonces, si con un amperímetro midiéramos la corriente en cada caso, encontraríamos que en el primer circuito, el circuito que tiene la mitad de resistencia que el segundo circuito, ahí la corriente sería del doble, ¿sí? Del doble que la corriente en el segundo circuito. Y, o sea, es decir, vamos a escribirlo, ¿verdad? Para que no haya duda. Y en el tercer circuito, en el circuito en el que tengo un dispositivo, un foco, con el doble de resistencia que en el segundo circuito, cuando la resistencia se duplica, entonces la corriente disminuiría a la mitad. Es decir, I3 sería igual a la mitad de I2. Y esto es a lo que se refiere que la corriente sea inversamente proporcional a la resistencia, ¿verdad? Pero pues tal vez con todo este trabalenguas a lo mejor pues nos confundimos un poco. Así que vamos a ilustrarlo ahora con valores, con valores de resistencia. Recordando del tema de resistencia eléctrica que puedes ver en la misma lista de reproducción, la resistencia eléctrica es una propiedad que se mide en ohms, ¿verdad? Entonces, ahorita también vamos a hablar de por qué conviene definir los ohms como se definen, según lo que vimos la clase pasada. Entonces, consideramos que en el primer circuito tenemos que la resistencia R1 es vamos a decir, por ejemplo, de 3 ohms. Dijimos que esta es de la mitad de la resistencia 2, por lo tanto, la resistencia 2 sería igual a 6 ohms. Y dijimos que la resistencia 3, pues la resistencia 3 es el doble de la resistencia 2. Vamos a decir que en este caso la resistencia es de 12 ohms.
Entonces, bueno, si en el primer caso la corriente, vamos a decir, o más bien vamos, porque todo lo estamos haciendo con referencia al circuito de en medio, ¿no? Vamos a decir que en el segundo caso, la corriente fuera, vamos a suponerlo, de 0.25 amperes. Según lo que acabamos de decir, en el circuito en el que tengo la mitad de resistencia, la corriente se duplica. Sí, hay menos resistencia, los electrones tienen mayor facilidad de fluir, por eso aumenta la corriente eléctrica. Entonces, aquí la corriente sería del doble, el doble de 0.25, es decir, 0.5 amperes. Para ponerle valores, la corriente en el primer circuito. Y en el último circuito, ¿verdad? En donde la resistencia es de 12 ohms, no le pusimos la resistencia R3 es 12 ohms, entonces, aquí la corriente sería la mitad que en el segundo circuito, es decir, I3 sería la mitad de 0.25, es decir, 0.125 amperes. Y tal vez así tenga un poco más de sentido. Se duplica la resistencia, la corriente se reduce a la mitad. Es más, podríamos triplicar la resistencia, la corriente se reduciría a un tercio. Se reduce la resistencia a la mitad, la corriente aumenta al doble. Se reduce la resistencia a un tercio, la corriente aumenta al triple. Y eso es lo que quiere decir que sean inversamente proporcionales ambas propiedades. Y bueno, pues toda esta idea la podríamos expresar matemáticamente de la siguiente manera. La corriente es inversamente proporcional a la resistencia, o que es lo mismo directamente proporcional al inverso de la resistencia. Aquí ya estamos manejando las tres propiedades fundamentales de la electrodinámica: voltaje, corriente y resistencia. Las tres están íntimamente relacionadas. Incluso ya nos vamos tal vez familiarizando, o sería pertinente irnos familiarizando con las unidades. Las unidades de la diferencia de potencial o del voltaje son los volts, la de la resistencia los ohms y la de la corriente eléctrica los amperes. Ahorita, al poner el ejemplo, pues sin previo aviso arrojé las unidades de la corriente, aunque ya previamente habíamos hablado de ese concepto de la corriente eléctrica, incluso también ya hablamos del sentido que tienen los amperes, ¿verdad? A su vez se definen a partir de otra unidad, la unidad de carga, pero puedes ver el tema de corriente eléctrica para que entiendas qué representa una corriente de un amper, ¿verdad? Bueno, tal vez los valores de resistencia que puse en el ejemplo no serían los típicos de un foco, o tal vez sí, ¿verdad? Pero ahorita no importa tanto utilizar valores reales, sino entender la relación entre estas variables. Entonces estamos encontrando en conclusión que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Cómo podríamos expresar las dos ideas en una sola? Pues de la siguiente manera. ¿Ah? La corriente es directamente proporcional al voltaje y directamente proporcional al inverso de la resistencia, que es equivalente a inversamente proporcional a la resistencia. De otros temas, de otras clases de la física, hemos mencionado que para convertir eso en una igualdad hay que introducir una constante de proporcionalidad. Bueno, tal vez si, y para no alargar tanto esta explicación, tal vez si no has visto esas clases en las que he utilizado esa letanía, vamos a decirlo así, bueno, no le hagas mucho caso a esto, ¿no? Pero entonces, en este caso, pues más bien con lo que se trabajó son con las unidades de resistencia. Vamos a utilizar unas unidades de resistencia con las cuales no haya necesidad de introducir la constante de proporcionalidad, o bien que la constante de proporcionalidad sea uno, y es como si no tuviera constante de proporcionalidad. Y es por eso por lo que en el tema de resistencia habíamos dicho que nos convenía definir a la unidad de resistencia eléctrica, el ohm, como volt sobre ampere, o como tradicionalmente dicen los libros de física, un ohm es igual a un volt sobre un ampere. Y esto simplifica mucho la ley y además le da un poco de sentido a la unidad de resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos el análisis de unidades, bueno, aquí es el problema, como habíamos mencionado previamente, es que las unidades
del voltaje o de la diferencia de potencial también se representan con una V, entonces ahí se utiliza la V para dos cosas, para representar la propiedad física y para representar sus unidades, ¿verdad? Bueno, entonces si hacemos el análisis dimensional, vamos a distinguirlo con corchetes para que no haya esa confusión. El voltaje se mide en volts y la resistencia en ohms, pero los ohms a su vez son igual a volt sobre ampere. Si le ponemos un 1 al numerador y dividimos entre volt sobre ampere, podemos aplicar la llamada ley del sándwich, multiplicando extremos por extremos, medios por medios, y nos van a quedar unidades de corriente eléctrica. Volt ampere en el numerador entre volt en el denominador, se cancelan los volts y automáticamente al definir de esa manera los ohms, entonces al aplicar esas unidades en esa expresión, las unidades de corriente serían compatibles, ¿verdad? Y adicionalmente, también eso me permite pasar directamente de una proporcionalidad a una igualdad y ya lo podemos tomar como fórmula directamente, ¿sí? Aunque en realidad, bueno, la constante de proporcionalidad sería uno. Entonces, y así es como se considera la ley de Ohm. Además, al definir así la resistencia eléctrica, el ohm, más específicamente, podemos darle cierto sentido. Es fácil encontrarle un poco de sentido a esa propiedad, aunque no vamos a divagar mucho en el sentido, pero por ejemplo aquí lo que quiere decir es que si tuviera un dispositivo cuya resistencia es de un ohm, conectado a una fuente de voltaje de un volt, ese dispositivo, ese foco, vamos a considerar, vamos a imaginárnoslo, permitiría que a través del circuito fluyera una corriente de un amper, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si se duplica el valor de la resistencia? Si duplicamos el valor de la resistencia y yo quiero que sobre ese circuito siga pasando una corriente de un amper, entonces como tengo una resistencia mayor, tendría que duplicar el valor de la diferencia de potencial, ¿sí? Una resistencia de 2 volts conectada a una fuente de voltaje de 2 volts permitiría una corriente de un amper, ¿no? Aunque bueno, a lo mejor ahí ya nos estamos confundiendo y también le podríamos encontrar sentido de otra manera y no vamos a también ahí a extendernos en el sentido que tienen los valores de resistencia. Ya son, como son conceptos un tanto abstractos, son magnitudes que se pueden medir, pero no se pueden observar, como en el caso de la mecánica, pues más bien vamos a aplicarlos, ¿verdad? Algunos conceptos como como los circuitos eléctricos. Bueno, pues entonces, ¿cuál es, ya después de todo lo que hemos explicado y escrito, cuál es la ley de Ohm? ¿Qué dice la ley de Ohm? Bueno, su expresión matemática usualmente es esta. Esto es lo que se considera como ley de Ohm. ¿Pero qué dice la ley de Ohm? Pues todas las ideas que hemos mencionado previamente. Pues en 1826, algunos libros dicen 1827, ¿verdad? Cualquiera de los años que haya sido, un profesor y físico alemán, Georg Simon Ohm, estableció esta relación, ¿verdad? Que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia. O más propiamente dicho, la ley de Ohm dice la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial a la que se conecta dicho conductor o dispositivo o elemento electrónico e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Y bueno, ahí está la expresión de la cual ya habíamos hablado previamente. También ponemos qué representa cada una de esas variables en esa fórmula. I es la intensidad de corriente, B es la diferencia de potencial que también se le llama tensión o voltaje. Eso de alguna manera es un problema, ¿verdad? Porque se le llama de las tres formas: diferencia de potencial, tensión o voltaje. Para cuando hagamos ejercicios y en un enunciado puede aparecer esa magnitud física con cualquiera de esos tres nombres. Y R representa la resistencia eléctrica y también están las unidades en las que se mide cada variable. Por otro lado, a lo mejor alguien podría preguntarse, entonces, ¿es voltaje o diferencia de potencial o fuente de fuerza electromotriz? No. La fuente de fuerza electromotriz, ya vimos esa definición, es un dispositivo que permite mantener constante la diferencia de potencial y por lo tanto la corriente, ¿verdad? Pero lo que genera esa fuente de fuerza electromotriz
es esa diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces, es el nombre que estamos poniendo ahí abajo. Y bueno, también el concepto de fuente de fuerza electromotriz lo vimos previamente. Bueno, de esta fórmula, bueno, dependiendo de los problemas que vayamos a resolver, a veces se utiliza no para calcular la intensidad de corriente, sino para calcular el voltaje o la resistencia. Bueno, en cualquiera de los dos casos no sería nada complicado, se tendría que hacer un despeje, ¿verdad? Entonces, para calcular el voltaje, simple y sencillamente esta resistencia que está dividiendo la pasamos multiplicando y le damos vuelta a la igualdad. O como propiamente se dice, multiplicamos ambos miembros de la expresión por la resistencia. Entonces nos quedaría eh, voltaje o diferencia de potencial igual a la corriente por la resistencia y por R, que a veces se utiliza mucho de esa forma esta expresión, pero también podríamos calcular la resistencia. Ahora si a la expresión anterior, a lo que nos quedó en el paso anterior, en ambos miembros dividimos entre la corriente, entonces nos quedaría que la resistencia sería igual al voltaje entre la corriente. Y podemos analizar las unidades, ¿verdad? Si utilizamos la expresión, ya habíamos analizado las unidades cuando la expresión está puesta de esta forma. Pero bueno, si utilizamos esa expresión para calcular el voltaje, bueno, al multiplicar la corriente que está medida en amperes y la resistencia que está medida en ohms, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos queda de multiplicar amperes por ohms? Bueno, recordando, a su vez, el ohm se define como un volt por o sobre un ampere, entonces automáticamente se cancelan los amperes y el resultado nos quedaría en volts. Y finalmente, si utilizo la fórmula para calcular la resistencia eléctrica, bueno, pues al dividir las unidades de voltaje, perdón, entre las unidades de corriente, los amperes, bueno, ya por definición, esa combinación volt entre ampere es igual a ohm. Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo este análisis dimensional es que no vamos a complicarnos con las unidades, ¿verdad? Mientras todo esté en amperes, volts y ohms, bueno, si vamos a calcular corriente, automáticamente el resultado sería corriente, amperes. Si lo que vamos a calcular es el voltaje, está más fácil, el nombre no lo dice, ¿verdad? Pero a veces nos lo podrían preguntar como diferencia de potencial, o si vamos a calcular la tensión, cualquiera de los tres nombres, el resultado estaría en volts. Y si vamos a calcular la resistencia eléctrica, el resultado estaría en ohms. Solo que no deben tener prefijos, o sea, tal vez la corriente no la den en miliamperes. Entonces, luego hay que recordar que aparte esos prefijos tienen una equivalencia en notación científica, ¿no? Entonces, el prefijo mili, m, notación científica equivale a por 10 a la menos 3 y esto quiere decir la milésima parte de. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una corriente de 5 miliamperes, bueno, antes de utilizar la fórmula, bueno, tendríamos que pasar los amperes a los miliamperes amperes, y esto sería lo mismo que 5 por 10 a la menos 3, ¿verdad? 5 por 10 a la menos 3 amperes, para que esté utilizando directamente amperes, y ya sea que calcule la resistencia, el resultado esté en ohms, o calcule la diferencia de potencial, el resultado esté en volts, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es algo que hizo muy práctica esta expresión. Cómo definir las unidades de resistencia simplifica muchísimo la cuestión de las unidades, porque en ocasiones a veces un problema de física se complica más por la conversión de unidades, se tarda uno más tiempo en el análisis de unidades, y aquí se simplifica muchísimo esta parte de esta ley, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer ahí algunos ejercicios, algunos prácticamente ejemplos simples. Ya después se puede esto complicar un poquito más en el tema de circuitos eléctricos, pero ahorita vamos a hacer ejercicios simples, directos, prácticamente de sustitución directa. Bueno, entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios. Muy bien, como dijimos, vamos a hacer ejercicios de sustitución directa, ¿verdad? De un solo paso. Realmente no tiene ninguna complicación, la fórmula es muy sencilla. Dice el enunciado, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por un foco conectado a una red doméstica de 120 volts si su resistencia eléctrica es de 200 ohms? Bueno, también
Luego la resistencia puede ser variable en cuanto se conecta el foco, porque también esta depende de la variación de temperatura, pero no vamos a complicar tanto el tema. Vamos a considerar que el foco ya está en operación, está prendido, está funcionando, entonces, bueno, pues su resistencia se puede considerar ya constante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la corriente? Bueno, pues sustitución directa en la ley de Ohm. Dice la fórmula corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, el voltaje son 120 volts, la resistencia eléctrica son 200 ohms. Como habíamos dicho, ya hicimos el análisis de unidades y lo hicimos una vez para no volverlo a hacer otra vez. ¿Sí? Si lo que estamos calculando es corriente eléctrica, solamente hay que recordar cuáles son sus unidades. ¿Cuáles son las unidades de corriente eléctrica? Amperes. Los ohms se definen como se definen para que ya no tengamos que hacer análisis de unidades. Simple y sencillamente tendríamos que hacer esa división así de simple y de sencillo. 120 entre 200, el resultado serían 0.6 amperes. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tan intensa es esa corriente? Bueno, pues ya podrías revisar el tema de corriente eléctrica, tiene que ver con una cierta cantidad de electrones, una corriente de 1 amper es una cierta cantidad de electrones que pasan por un conductor en un segundo, ¿verdad? Y se podría calcular hasta estimar el número de electrones, pero realmente eso no nos interesa. Por ejemplo, nos podría interesar el efecto de la corriente en nuestro organismo. Eso es el, digamos, eso es lo que determina entre una terapia médica, en donde una corriente eléctrica baja puede incluso hasta experimentarse como una sensación agradable y en contraste una corriente elevada pues puede significar la muerte, ¿verdad? Entonces, bueno, es una corriente considerable, sería perjudicial para el organismo. Después tal vez presente una tabla de los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, dependiendo de su intensidad. Bueno, más, me tardé más en lo que me desvié del tema que en resolver el ejercicio. Así de simple y de sencillo. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Dice el enunciado, por un calentador de resistencia circula una corriente de 4 amperes cuando se conecta a una fuente de voltaje de 60 volts. ¿Cuál es el valor de su resistencia eléctrica? Bueno, pues nuevamente, siempre a partir de dos magnitudes, vamos a calcular la tercera y simple y sencillamente tenemos que hacer despeje y el despeje es muy sencillo. Entonces, bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos como dato la corriente eléctrica. Pues la corriente eléctrica es de 4 amperes y tenemos el valor de la diferencia de potencial. Y aquí es donde vemos el inconveniente, ¿verdad? De que la magnitud y su unidad se representen con V, entonces ahí parece una incongruencia B igual a 60B. Bueno, en fin, entonces, ¿cuál sería la resistencia eléctrica? Tendríamos que despejar de esta fórmula. Bueno, podemos hacerlo en dos pasos. R pasa multiplicando ahí y luego I regresa dividiendo a la B, pero bueno, ya tenemos por acá el despeje. Entonces la resistencia sería igual al voltaje entre la corriente. Entonces serían 60 volts entre 4 amperes. Y simple y sencillamente hacemos esa división, hasta mentalmente 60 entre 4, 15. Eh, 15, ¿qué unidades que estamos calculando? Resistencia eléctrica. Podemos hacer el análisis de unidades, pero bueno, en este caso sería más sencillo porque precisamente el ohm se define como volt sobre ampere. Entonces el resultado directamente son unidades de corriente, pero bueno, solamente hay que recordar bien de qué son unidades los ohms, de qué son unidades los volts y de qué son unidades los amperes. Y dependiendo de lo que estamos calculando, pues eso es lo que pondríamos como unidades en el resultado. Muy bien, pues ya hicimos un ejercicio para calcular la corriente, uno para la resistencia, pues bueno, es un ejemplo, porque este es algo muy, muy, muy simple y directo. Pues vamos a hacer un último ejemplo para calcular lo que nos hace falta, que en este caso sería la diferencia de potencial. Todavía incluso más sencillo, como vamos a ver. Dice la pregunta, ¿a qué diferencia de potencial se debe conectar un foco cuya resistencia eléctrica es de 40 ohms para que circule por este una corriente de 3 amperes? Sí, también recordando la resistencia eléctrica es una propiedad del foco.
¿verdad? Y bueno, la corriente será variable dependiendo de la diferencia de potencial a la que se conecte este. Entonces, en este caso, nos están dando como datos la resistencia eléctrica, nos indica el enunciado que es de 40 ohms, y también nos están indicando la corriente que se pretende que circule por él, que es de 3 amperes. Entonces, ¿cuál sería la incógnita? En este caso, la incógnita es la diferencia de potencial a la que se tiene que conectar, ¿verdad? O la tensión a la que se tiene que conectar. Entonces, si despejamos, el resultado es simple y sencillamente el producto de la corriente por la resistencia. Entonces, la diferencia de potencial sería igual a 40, corriente, vamos a ponerlo en ese orden, 3 amperes por 40 ohms. Mucho más rápido los ejercicios que toda la explicación de la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces el resultado serían 3 por 40, 120. ¿Qué estamos calculando? 120 volts. Estamos calculando potencial, diferencia de potencial, eso se mide en volts. Ya no nos complicamos con las unidades. ¿Sí? Así de simple y de directo, sí. Pero ¿por qué queda? Bueno, realmente dije que no iba a hacer el análisis de unidades, pero dijimos que precisamente los ohms son iguales a volt sobre ampere. Se cancela ampere que multiplica y que divide, entonces nos quedan unidades de diferencia de potencial. Bueno, pues esto es los fundamentos de la ley de Ohm. Bueno, realmente lo que quiere decir la ley de Ohm. De aquí esto se aplica a los circuitos eléctricos y vaya que ahí nos pueden dar los circuitos eléctricos horas de sana diversión y se puede complicar bastante el asunto, pero siempre se va a respetar este principio, este fundamento de la física, la ley de Ohm.